Dios les bendiga una semana más a nuestra zona de cuentos. Qué hermoso, todas estas historias que hemos estado escuchando las encontramos en la palabra de Dios. Hoy tenemos una historia maravillosa para contar y compartir con ustedes. Esta historia nos recuerda que nosotros, tú y yo, dependemos 100% de Dios. Acompáñame a conocer esta historia. La caída en pecado. Génesis 3. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios el Señor les ha dicho que no coman de ningún fruto del árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio el fruto del árbol, era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban sin ropa. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ella. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles. ¡Wow! ¡Qué historia tan impresionante! Vemos en esta historia que la serpiente engañó a la mujer para que comiera de este fruto que no debía comer. En este día estamos aprendiendo que el pecado son esas cosas que podemos hacer, pensar y decir que no agradan a Dios. Y siempre debemos pedirle ayuda a Dios para no hacer esas cosas. La palabra de Dios nos dice en Romanos 6:23 que el pago del pecado es la muerte, pero la gracia de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús. Una vez que Adán y Eva comieron del árbol que no debían comer, el Señor los castigó, se enojó con ellos, y que tuvieron que abandonar el jardín del Edén. Hola amiguitos, Dios les bendiga una semana más a nuestra zona de cuentos. Qué hermoso, todas estas historias que hemos estado escuchando las encontramos en la palabra de Dios. Hoy tenemos una historia maravillosa para contar y compartir con ustedes. Esta historia nos recuerda que nosotros, tú y yo, dependemos 100% de Dios. Acompáñame a conocer esta historia. La caída en pecado. Génesis 3. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios el Señor les ha dicho que no coman de ningún fruto del árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios.
la mujer vio el fruto del árbol, era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban sin ropa. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ella. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles. ¡Wow! ¡Qué historia tan impresionante! Vemos en esta historia que la serpiente engañó a la mujer para que comiera de este fruto que no debía comer. En este día estamos aprendiendo que el pecado son esas cosas que podemos hacer, pensar y decir que no agradan a Dios. Y siempre debemos pedirle ayuda a Dios para no hacer esas cosas. La palabra de Dios nos dice en Romanos 6:23 que el pago del pecado es la muerte, pero la gracia de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús. Una vez que Adán y Eva comieron del árbol que no debían comer, el Señor los castigó, se enojó con ellos y que tuvieron que abandonar el jardín del Edén.